Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la actualidad, mirando las palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Vuelve a comentar el uso del misil hipersónico, del misil Oresnik, que ha levantado las alarmas en toda Europa, en todo Occidente, también por supuesto en Ucrania y en la OTAN. El ministro de Defensa ruso, Belousov, hablaba sobre que el uso masivo de este tipo de armas equivaldrían a un arma nuclear. Precisamente en Ucrania se manifestaban sobre esta cuestión, piden una reunión urgente con la OTAN. Va a tener lugar el próximo martes 26 de noviembre. Eso sí, califican el riesgo de un ataque nuclear como muy bajo. Vamos a mirar también a la respuesta de Estados Unidos, que está actualizando su doctrina nuclear, está haciendo cambios, enseguida se lo contamos, mientras que Donald Trump se sale con la suya, ha sido absuelto, va a poder desestimar el caso de soborno en su contra. Muy pendientes de estas cuestiones, empezamos mirando a lo último. El presidente ruso Vladimir Putin acaba de hablar sobre el lanzamiento de este misil hipersónico Oresnik. Dice que van a continuar con las pruebas de misiles balísticos hipersónicos. Dice además que agradece a todos los que han participado en el desarrollo del sistema de misiles Oresnik. Actualmente, dice Putin, no existen en el mundo medios para interceptar este misil hipersónico. Añade que las pruebas han sido exitosas y ha felicitado a los desarrolladores. Dice que el lanzamiento de este nuevo misil de este jueves ha sido exitoso y que van a seguir incluyendo estos misiles en condiciones de combate. Dice además que Rusia tiene un arsenal de sistemas listos para usar equivalentes al Oresnik. Putin hablando, actualizando la información sobre este misil que ayer se lanzaba contra Dnipro. Dice que tienen un arsenal de estos misiles y que están listos para usarlos en combate. Precisamente el propio Putin, que decía que nadie tiene un arma de este tipo, también vemos declaraciones por parte del presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin. Ha declarado este viernes sobre los recientes ataques de Kiev con misiles estadounidenses y británicos contra blancos militares en las provincias rusas de Kursk y de Briansk, que Moscú aseveró en reiteradas ocasiones que habrá una respuesta a este tipo de acciones y matizó que esa respuesta será más potente. Volodin puntualizó que los parlamentarios rusos respaldan la decisión tomada por el presidente Vladimir Putin y sostuvo que en las circunstancias cuando Estados Unidos y sus aliados europeos utilizaban los misiles para atacar el territorio de Rusia, la respuesta será correcta y oportuna. Dice que su país tiene derecho a emplear su armamento contra los blancos militares de aquellos estados que les atacan. Cuando en Occidente se escuchan voces diciendo que Rusia no sabe hacerlo, sí usará y está en todo su derecho, lo que expresa el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso. También miramos al vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Admite cualquier opción para la expansión del conflicto ucraniano debido a las acciones de Occidente. Dice que si el conflicto se desarrolla según un escenario de escalada, no se puede descartar nada, ya que los Estados miembros de la OTAN, de hecho, están plenamente involucrados en este conflicto. Es lo que señala en una entrevista con el canal de televisión Al Arabiya. Dice Medvedev que los países occidentales deben entender que están luchando del lado de Ucrania y están luchando no solo proporcionándoles armas y recursos financieros, sino que están luchando directamente porque proporcionan objetivos en territorio ruso y controlan las acciones de los militares estadounidenses o europeos. Dice que desde entonces, de ser así, no se puede descartar absolutamente nada, no descarta una nueva escalada. Miramos también al lanzamiento de este nuevo misil por parte de Rusia, donde todas las ojivas del misil balístico de medio alcance Oresnik han llegado a las instalaciones del complejo militar ucraniano en Dnipro. El objetivo del lanzamiento se logró, según informaba el Ministerio de Defensa ruso. Dice que el 21 de noviembre, en respuesta al uso de armas de largo alcance estadounidenses y británicas contra instalaciones en el territorio ruso, las Fuerzas Armadas lanzaron un ataque combinado contra una de las instalaciones del complejo militar industrial de Ucrania en Dnipro. Por primera vez en condiciones de combate se utilizó con éxito un misil balístico de alcance medio en un ataque con un equipo hipersónico desnuclearizado Oresnik. Todas las ojivas alcanzaron el objetivo, según informaba el servicio de prensa ruso. Precisamente, mientras aumentan las tensiones en torno a la guerra en Ucrania, Vladimir Putin hablaba este jueves para confirmar que Rusia había lanzado este misil balístico de medio alcance y que avisó del lanzamiento. El Kremlin subraya el derecho de usar sus armas contra instalaciones militares de países que dejen a Ucrania usar sus armas de largo alcance para atacar suelo ruso. Explicaba, de hecho, que el disparo ha sido la respuesta al uso de armas fabricadas en Estados Unidos y Reino Unido. Las fuerzas rusas realizaron un ataque combinado contra una instalación militar en Ucrania, incluyendo la prueba de un nuevo sistema de misiles de alcance intermedio. Se ha utilizado un sistema de misil hipersónico no nuclear. Así lo explicaba Vladimir Putin. As a response to the use of US and UK manufactured weapons, the Russian forces
have carried out a combined strike on one of the military-industrial facilities in Ukraine. And this included the test of a novel intermediate-range Russian missile system. A ballistic missile with a non-nuclear hypersonic payload was used. Precisamente la inteligencia militar de Ucrania revelaba este viernes nuevos detalles sobre el nuevo misil balístico Oresnik lanzado por Rusia este jueves contra infraestructura situada en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania. Según el GUR, el misil pudo haberse lanzado desde el complejo de misiles Kedיר, situado en la región rusa de Astrakhan, y tardó 15 minutos en completar el millar de kilómetros de distancia que hay entre el lugar de lanzamiento y el objetivo. La inteligencia militar ucraniana explica asimismo que el misil tenía 6 cabezas de guiado con 6 submuniciones cada una. La velocidad alcanzada por el misil en el tramo final de su trayectoria fue superior a Mach 11, es decir, 11 veces la velocidad del sonido. El GUR ofrece además una lista de 7 instituciones de investigación científica y de producción militar rusas que habrían participado en el desarrollo del nuevo misil. Entre ellas destaca el centro de la región de Astrakhan, en el que fue probado entre octubre de 2023 y junio de 2024. El propio Putin ha dicho que Moscú disparó un misil hipersónico experimental contra Ucrania este jueves en respuesta a que Estados Unidos y Reino Unido permitieron a Kiev usar armamento occidental avanzado contra objetivos dentro de Rusia. El presidente ruso dijo que el misil Oresnik, que puede llevar una ojiva nuclear, tenía como objetivo una fábrica en Dnipro, que anteriormente era una instalación de construcción de cohetes de alto secreto de la Unión Soviética. Aunque Ucrania lo describía como un misil intercontinental, tanto el presidente ruso como un funcionario en Estados Unidos lo clasificaron como un misil balístico de alcance medio sin especificar el tipo. El alto funcionario militar ucraniano dijo a Financial Times que el misil era un RS-26 Rubes que tiene un alcance de hasta 6.000 kilómetros. Precisamente el propio presidente ruso decía que sus últimos misiles no pueden ser interceptados por Ucrania ni por las fuerzas occidentales. Decía Putin, no es Rusia sino Estados Unidos quien ha roto la seguridad internacional. Siempre hemos preferido y seguimos pensando en resolver los conflictos de una manera pacífica, pero estamos preparados para cualquier escenario. Si alguien lo duda, no debería. Escuchamos de nuevo a Putin. There is no way to counteract a missile that flies at 10 Mach, which is 2.5 to 3 kilometers per second. Existing anti-missile systems and the anti-missile systems deployed by the United States and Europe cannot intercept such missiles. It is impossible. So once again, it is not Russia but the United States who have destroyed the system of international security, and they are trying to preserve their hegemony and stoking a global conflict. We have always preferred, and we still prefer, to resolve our disagreements using peaceful means, but we are prepared for any scenario, and if anyone has any doubts. Precisamente sobre esta nueva escalada en Ucrania, los medios de comunicación apuntan a que Rusia ha acumulado unos 1.500 misiles con un alcance de más de 350 kilómetros para atacar a Ucrania. Según RBC Ukraine, se fabrican unos 170 misiles al mes. Hace un año esta cifra era de entre 115 y 130 misiles, lo que indica un aumento por el volumen de producción. También está aumentando la producción de drones Gerán. Se estima que Rusia podría ensamblar unos 900 drones cada mes. También miramos a la reacción por parte de Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Dice que Zelensky se asustó tras el lanzamiento del novedoso misil ruso de alcance intermedio Oresnik, que es lo que afirma este viernes el ministro de Asuntos Exteriores. En relación a los ataques con misiles de largo alcance, ATACMS está usado de producción estadounidense y británica. El canciller ruso aseveró que sin la implicación de Occidente, ninguno de esos misiles habría llegado a ninguna parte. Escuchamos a Lavrov reaccionando, analizando el ataque ucraniano. For me to say what's going to happen, I don't know what they're going to do. So they say that they allowed Zelensky to use those missiles. Well, it's not exactly that. They allowed themselves to use the missiles. Like we said,
without, like President Putin said, without the participation of the West, direct participation of the West, no missiles would have been launched from Ukraine. As for Zelensky, he's certainly scared. He has seen the Western reaction of in response to Russia's actions. He would like to be. It's a good thing, in fact, that he personally. Precisamente las tropas rusas siguen avanzando hasta 200 o 300 metros por día cerca de Kurayove, uno de los puntos más calientes de la región de Donetsk en el este de Ucrania. Es lo que indica este viernes una fuente de alto rango del Estado Mayor ucraniano. Dice que el enemigo progresa en el sector de Kurayove y avanza de 200 a 300 metros por día. Es lo que declara esta fuente a periodistas de Reuters. En el sector de Prokhorovsk, un nudo logístico en la misma región, la situación es más favorable y prácticamente no ha cambiado en los últimos 2 meses. Mientras tanto, las autoridades ucranianas han señalado que el nivel de riesgo de un hipotético ataque nuclear de Rusia con armamento nuclear es bajo en un momento de escalada del conflicto, con los primeros lanzamientos de misiles de largo alcance sobre el territorio ruso y la advertencia de Moscú de cambios en su doctrina nuclear. Así lo anunciaba el jefe adjunto de los servicios de inteligencia de defensa de Ucrania, Vadim Eskivitsky, que sin embargo matiza que el riesgo persiste, según recoge la agencia de noticias Ukrinform. Dice, la amenaza nuclear persiste, no han desaparecido por ningún lado. Si hay portaaviones y hay una carga nuclear, entonces existe la amenaza. Aclara que acto seguido que el nivel de amenaza ahora mismo es bajo. Precisamente ante estos nuevos lanzamientos, ante estos nuevos misiles por parte de Rusia, comparecido hace escasos minutos, el presidente ruso Vladimir Putin habla sobre las capacidades del misil Oresnik. Dice que Occidente no lo puede parar. Escuchamos. Buscan chantajear a nosotros a través de la fuerza sobre el lanzamiento de misil de alcance medio. Oresnik es un misil balístico hipersónico no nuclear. Como lo sabemos, según los datos de control, esta prueba fue exitosa y me gustaría felicitar a ustedes con este motivo. Como ya he dicho, nosotros vamos a continuar realizando estas pruebas, incluso en las condiciones de combate debido a las amenazas que enfrenta Rusia, porque existe una margen muy sólida. En Ucrania, su gobierno ha declarado que los misiles estadounidenses de largo alcance no cambiarán el curso del conflicto armado y simplemente les permitirán atacar cierta infraestructura militar rusa que hasta ahora estaban fuera de su alcance. Asimismo, los OTAN permitirían golpear a las tropas rusas que están detrás de los territorios recientemente reunificados, listas para entrar en combate. Sin embargo, Zelensky considera esto insuficiente y ahora pide a Joe Biden que les entregue misiles Tomahawk. Estos proyectiles tienen un alcance de 1.250 kilómetros y de 2.500 en su versión nuclear. Las tres variantes alcanzarían Moscú, alcanzarían la capital de Rusia. Mientras tanto, el Parlamento ucraniano ha cancelado la sesión plenaria del viernes debido a la amenaza de un posible ataque aéreo al distrito gubernamental de Kiev. Según los legisladores, el país se encuentra en alerta máxima después de que Rusia lanzara el jueves un nuevo tipo de misil balístico contra la ciudad de Dnipro, en la última escalada de hostilidades en la prolongada guerra. En el periodo previo a ese ataque, varias embajadas en la capital ucraniana emitieron alertas y cerraron temporalmente sus puertas debido a riesgos extraordinarios. Aunque la capital ucraniana sufre ataques casi diarios por parte de las fuerzas rusas, esta es la primera medida de este tipo que toma la legislatura en los últimos meses. El legislador Yaroslav Selesniak dijo a Bloomberg que la sesión se pospuso hasta la próxima semana. Seguimos mirando a más reacciones ante el lanzamiento de este misil por parte de Rusia. Decía Ucrania hace escasos minutos que no hay peligro de un ataque nuclear. Dice que el peligro es bajo. Ha hablado también sobre esta cuestión el ministro de Defensa ruso Andrei Belousov. Dice que un uso masivo de los misiles Oresnik podrían ser equivalentes a un arma nuclear. Lo escuchamos. El uso masivo de este tipo de armas será equivalente al uso de armas nucleares. El uso de complejo Oresnik permitirá aumentar las capacidades de nuestras tropas. La capacidad y potencial de este complejo puede garantizar que
ataquemos cualquier instalación y... Mientras tanto, la OTAN afirma este viernes que el lanzamiento de un primer misil balístico experimental de alcance intermedio por parte de Rusia contra Ucrania no disuadirá a los aliados en su empeño de seguir dando apoyo a Kiev. Dice que el despliegue de esta capacidad no cambiará el curso del conflicto ni disuadirá a los aliados de apoyar a Ucrania. Es lo que indica la portavoz de la alianza, Farah Dajalá. La portavoz lo consideró como un ejemplo más de los ataques de Rusia contra ciudades ucranianas. Dice que Rusia pretende aterrorizar a la población civil de Ucrania e intimidar a quienes apoyan a Ucrania en su defensa contra la agresión ilegal y no provocada de Rusia. Pendientes de la tensión en la OTAN, mirando también a la reacción, los movimientos por parte de Estados Unidos. Hacemos una pausa, 2 minutos, y les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Hablemos de ETFs con Xtrackers. El martes 26 de noviembre a las 10 de la mañana, descubre en directo las claves para optimizar tus inversiones en ETFs. Con expertos de DWS, Xtrackers y especialistas del sector, analizaremos tendencias, estrategias y oportunidades para sacar el máximo partido a tu ahorro. No te lo pierdas en Negocios Televisión. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Fondos Dunas Capital. Buena rentabilidad sin sobresaltos. Una gestión innovadora y flexible que prioriza la preservación de tu capital. Invierte tranquilamente en Dunas Capital. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la tensión en Ucrania, que ha pedido este viernes a la OTAN una reunión de emergencia en respuesta al lanzamiento en la víspera del nuevo misil balístico Oresnik por parte de Rusia, que sacó pecho hoy por la demostración de músculo tecnológico que a su juicio supuso el debut en el campo de batalla de este cohete hipersónico. La OTAN ya ha convocado para el próximo martes en su sede de Bruselas una reunión del Consejo OTAN-Ucrania a nivel de embajadores para analizar la última escalada de Rusia en la guerra, que también hoy seguía preocupando a varios líderes occidentales. El primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró en Varsovia que la amenaza de un conflicto global es grave y real, en tanto que su homólogo alemán, Olaf Scholz, calificaba de horrible escalada el lanzamiento de Moscú de un nuevo misil hipersónico. Mientras tanto, Europa se muestra cautelosamente optimista ante la postura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el conflicto en Ucrania y no espera la capitulación de Ucrania con su llegada a la presidencia, es lo que informa Financial Times. Según el periódico, Trump lleva mucho tiempo insistiendo en que poner fin al conflicto es una prioridad. Por su parte, en Bruselas crece una expectativa de que habrá un alto el fuego, si no algún tipo de acuerdo el próximo año. Personas cercanas a Michael Wolff, el congresista elegido por Trump como asesor de seguridad nacional, y otros miembros del equipo de política exterior del presidente electo han hablado de una versión de escenario coreano con fronteras temporales acordadas y la zona desmilitarizada. Sin embargo, en este caso surgen cuestiones críticas de cómo hacer cumplir el acuerdo de este tipo ante una avalancha de avances rusos en el frente.
Seguimos mirando más reacciones. El canciller alemán Olaf Scholz ha calificado este viernes de terrible escalada el último ataque ejecutado por Rusia contra Ucrania con un nuevo misil balístico y ha vuelto a criticar el despliegue de soldados de Corea del Norte para combatir y morir por el sueño imperial del presidente ruso Vladimir Putin. Así ha sostenido que es importante evitar que el conflicto derive en una guerra entre Rusia y la OTAN y ha hecho un llamamiento a la prudencia. El SPD, decía Scholz, es el único partido que puede combinar la prudencia y un claro apoyo a Ucrania en esta compleja cuestión. Mientras tanto, en Polonia, Donald Tusk ha advertido de una amenaza real y grave de conflicto global tras el ataque con misiles hipersónicos de Rusia a Ucrania y las afirmaciones de Putin de una escalada debido al apoyo armamentístico occidental a Kiev. Tusk destacó las dramáticas proporciones de la guerra y la proximidad de Polonia al conflicto, instando a una mayor defensa de la OTAN. Varsovia planea destinar el 4,7% de su PIB a su ejército en 2025. Rusia ha criticado una nueva base de defensa antimisiles de Estados Unidos en Polonia, calificándola de amenaza nuclear, mientras que Polonia defiende la necesidad de la OTAN de una disuasión más fuerte. También miramos a Estados Unidos. Algunos funcionarios estadounidenses y países europeos han propuesto devolver las armas nucleares a Kiev, que Ucrania abandonó tras el colapso de la URSS, es lo que informa The New York Times. Según sus informaciones, los dirigentes de Estados Unidos y sus aliados en Europa están discutiendo posibles garantías de seguridad que Occidente puede ofrecer a Kiev. Según funcionarios de Estados Unidos, es poco probable que acelerar el suministro de armas a Ucrania pueda revertir la situación en la zona de combate en el corto plazo, pero puede ayudar a Kiev a fortalecer su posición si se alcanza una tregua. En este contexto, los aliados occidentales están discutiendo la disuasión como una probable garantía de seguridad, previendo, por ejemplo, el despliegue de un arsenal de armas convencionales en territorio ucraniano. Además, algunos funcionarios proponen la opción de devolver a Ucrania las armas nucleares que le fueron arrebatadas tras el colapso de la URSS. Sin embargo, como señala la publicación, tal paso es difícil de implementar y amenaza con tener graves consecuencias. Precisamente miramos al movimiento de Estados Unidos a tenor del cambio en la doctrina nuclear de Rusia. El Pentágono ha presentado una nueva estrategia de disuasión nuclear que consiste en reforzar las capacidades nucleares de otros países. Estados Unidos está modernizando sus armas y planea disuadir simultáneamente a varios adversarios nucleares. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado un ajuste de su estrategia de disuasión nuclear que incluye una mayor preparación de los submarinos de clase Ohio con propulsión de armamento nuclear, el despliegue de una nueva variante de la bomba de gravedad nuclear B-61 con mayor rendimiento y el fortalecimiento de los compromisos de disuasión extendida con sus aliados. Decía, nos encontramos hoy en un mundo en el que nos enfrentamos a numerosos competidores nucleares, numerosos estados que están construyendo, diversificando y modernizando sus arsenales nucleares y lamentablemente priorizando el papel que desempeñan las armas nucleares en sus estrategias de seguridad nacional. Se refería a las crecientes capacidades nucleares de China y de Rusia y a la posible ausencia de acuerdos de control de armas nucleares después de febrero del próximo año. También hablamos de Donald Trump. El juez Juan Merchan de la Corte Suprema de Nueva York pospuso indefinidamente la sentencia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en el caso de sobornos para comprar su silencio, por el que Trump fue condenado el pasado mes de mayo. Merchan también permitió que los abogados de Trump presentaran una moción para desestimar el caso antes del 2 de diciembre. El jurado condenó a Trump por los 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos a una actriz de cine para adultos. Su sentencia estaba previsto originalmente para el 26 de noviembre, pero su reelección a principios de este mes hizo que fuera poco probable. En las últimas horas, además, hemos conocido las razones de Biden para dar ese cambio de 180 grados en su apoyo a Ucrania. Según la agencia Reuters, que cita fuentes cercanas al presidente de Estados Unidos, abandonó su oposición a que Ucrania disparara misiles estadounidenses contra objetivos en el interior de Rusia en respuesta a la entrada de Corea del Norte en la guerra. Un cambio que se precipitaba y adquiría mayor urgencia tras la victoria electoral de Donald Trump el 5 de noviembre. Biden se resistió durante meses a los pedidos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de aliviar los límites al uso de los misiles OTAN suministrados por Estados Unidos, que pueden llegar lejos en territorio ruso, temeroso de arrastrar potencialmente a la OTAN a un conflicto con una potencia con armas nucleares. También miramos al portaaviones de propulsión nuclear estadounidense George Washington. Regresó este viernes a la base militar de Yokosuka, al suroeste de la capital nipona de Tokio, en el que supone su segundo despliegue en el país asiático desde 2008. Portaaviones estadounidense representa la capacidad marítima más avanzada que tenemos y es la inversión más avanzada que podemos hacer en la seguridad de Japón y del Pacífico Occidental, es lo que apunta un comunicado del vicealmirante Fred Katcher, comandante de la 7ª Flota de Estados Unidos, el conjunto de avanzada más grande del gigante
norteamericano. El embajador de Estados Unidos en Japón dijo a la prensa, con motivo del despliegue, que la presencia del George Washington y los aviones de combate F-35 estacionados en dicho portaaviones mejoran la capacidad de disuasión de Estados Unidos en la región. También miramos a Alemania. Dice que la decisión de Ucrania de usar minas antipersona para defenderse de Rusia es lamentable, es lo que declara este viernes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, después de que Joe Biden aprobara su suministro a Kiev. Dice que es lamentable que Ucrania se sienta obligada a tomar tales medidas mientras continúa esta guerra. Alemania y Ucrania son signatarios de la Convención de Ottawa que prohíbe el uso o transferencia de minas antipersonas, mientras que Estados Unidos no lo es. También miramos a Corea del Norte. Kim Jong-un acusa a Estados Unidos de aumentar la tensión y afirma que la península de Corea nunca ha enfrentado un riesgo mayor de guerra nuclear. En un discurso en una exhibición militar en Pyongyang, criticó a Washington por su política inmutablemente agresiva y hostil hacia Corea del Norte. Dice que nunca antes las partes en guerra en la península de Corea se han enfrentado a una confrontación tan peligrosa y aguda que podría escalar hasta convertirse en la guerra termonuclear más destructiva. Dice que ya hemos llegado tan lejos como pudimos en la negociación con Estados Unidos y añade que la única garantía de seguridad de Corea del Norte era reforzar su ejército con armas nucleares. También miramos a Oriente Medio con Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí agradecía este viernes a su homólogo húngaro Viktor Orbán su cálido apoyo tras la orden de detención emitida contra él por la Corte Penal Internacional, así como la invitación a visitar Budapest con garantías de que no será arrestado. Decía Netanyahu: agradezco al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, su cálido apoyo a mí y al Estado de Israel. Explica que el húngaro le envió una carta de aliento en la que además le invita a realizar una visita diplomática a su país. El líder húngaro, uno de los principales aliados de Israel dentro de la Unión Europea, declaraba hoy a los medios que la decisión de la CPI es escandalosamente descarada y cínica. Dice que frente a la vergonzosa debilidad de quienes apoyaron la escandalosa decisión contra el Estado de Israel, Hungría, al igual que sus amigos de Estados Unidos, muestran claridad moral y resiliencia. Por su parte, el Kremlin se abstuvo hoy de comentar las órdenes de detención emitidas este jueves por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y un alto cargo del grupo islamista palestino Hamas por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza. Decía: no le vemos sentido a comentar esto de alguna manera porque para nosotros esas decisiones no tienen ningún valor. Es lo que apuntaba el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Preguntado sobre si estas decisiones podrían ayudar al arreglo en Oriente Medio, Peskov contestó que en general las acciones de la CPI difícilmente ayudan a algo. También miramos a la reacción en Europa. Josep Borrell dice que hay que respetar la decisión de la Corte Penal Internacional porque es un tribunal de justicia y sus decisiones no son políticas. Escuchamos. Court has to be respected and implemented. So I take note of the decision of the International Criminal Court to issue arrest warrants from Prime Minister Netanyahu, the former Minister of Defense Mr. Gallant, and the Hamas leaders, Dave. This decision is a binding decision, and all states parties of the court, which include all members of the European Union, are binding to implement. Pendientes de Oriente Medio de estas órdenes de arresto contra Netanyahu y contra Gallant, mirando también a la tensión en Ucrania. Hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con el análisis. Los expertos enseguida en Negocios Televisión.